la música, sea la instrumentalización apaga un poco la voz de la iglesia. Pero me puse ahí y de repente lo escuché cantar y se escuchaba así como angelical. Así que yo creo que la gloria del Señor nomás, ¿por cierto? Entre nosotros. Así que una vez más, como le decía Leo, bienvenidos. Pues. ¿Ya? Nosotros somos un poco más apagados que las mujeres, ellos hacen redes con otras cosas, sí, pero a nosotros nos cuesta, pero aquí estamos. Y es una bendición tenerles a ustedes. Que no seamos nosotros, sino que sean muchos más. La iglesia se está moviendo, el Señor está moviendo su iglesia de una forma bien rápida. Y eso habla de que eh, vamos a ver gente que no ni lo hubiésemos pensado. ¿Ya? Así que eso, hermano. Quisiera brevemente instalar un tema nada más para llamar su atención, como la mía también, de parte del Señor, para entender que el Señor está buscando una entrega total de nuestras vidas a Él. ¿Ya? Hay una palabra en el mundo que se usa, yo al equipo, a Octavio, a Hugo, y cuando la primera vez que Jorge no pudo estar, pero una de las preguntas primeras que le hice, le pregunté si tenían amantes. ¿A usted como cristiano le han preguntado una vez, ¿tienes un amante? Se queda callado uno porque no sabe qué le están preguntando, ¿no es cierto? Uno al tiro piensa, tienes otra mujer, ¿o no? Pero no necesariamente nuestras amantes o los amantes que el cristiano tiene que ser una mujer. Ojalá que no sea nunca una mujer. ¿Ya? Pero hay otros amantes que guardamos y los tenemos ahí. No sé si como una cosita con que deleitarnos de repente. Pero el Señor nos ha llamado a entregar nuestra vida completamente a Él. ¿Ya? Así que el tema de hoy se llama Dos reinos. ¿Ya? La pregunta es, ¿en qué reino estamos? No, yo le voy a contestar por usted. En el reino de Dios. ¿Ya? Para que usted no se sienta comprometido, y estamos en el reino de Dios, porque el Señor nos sacó del reino de las tinieblas al reino o a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Todos los hombres vivimos según ciertas normas y ciertos hábitos. Eso es verdad, ¿cierto? Hay hábitos que tenemos que, estoy hablando del mundo general, tanto nosotros que estamos en el reino de Dios como los que no están en el reino de Dios, que están en el mundo. Y hay hábitos y normas, pero esas normas y esos hábitos generalmente son temporales. O sea, empiezan aquí y terminan algunos mañana. ¿Se da cuenta que a veces usted dijo, mañana empiezo a hacer ejercicio, le va muy bien el primer día, el segundo día casi, el tercer día casi nada y el cuarto día ya nada? Un día usted dice, voy a dejar el pan, hoy día dejo el pan, y ese día no come pan, el segundo día, pero 3 días más tarde ya está comiendo pan. Se acaban, esas normas que tenemos cambian, y estoy hablando de normas y hábitos muy sencillos que tienen que ver con la comida o qué sé yo, con lo físico. Pero hay cosas más profundas que están arraigadas en el corazón de nosotros los hombres. ¿Ya? Los seres humanos se dividen en dos. ¿Ya? Los que viven según el reino de Dios, según lo que Dios quiere, y los que viven según lo que ellos quieren. Yo tengo la sensación de que aquí estamos solamente los que vivimos como Dios quiere. Ojalá. ¿No es cierto? Estamos aquí los que vivimos como Dios quiere. Pero quizás puede que nos esté faltando algo. Y eso solamente lo sabes tú y lo sé yo. ¿Ya? Estos dos conceptos de los que viven en el reino de Dios, o sea, los que viven según Dios y los que viven según ellos mismos, son conceptos distintos. Uno va para allá y el otro va para allá. O sea, no podemos vivir en ambos. Es imposible. Porque estos que van para allá van y viven según lo que el Señor dice, lo que Dios le demanda, y estos van según lo que ellos quieren. Saque la cuenta de sí mismo y pregúntese dónde se encuentra usted o para dónde va. La Biblia le llama
e identifica estas dos cosas, la que va para allá y la que va para acá, como el reino de las tinieblas uno y el otro es el reino de Dios. Y la pregunta del principio, ¿cuál era? ¿Dónde nos encontramos? Y la respuesta debe ser en el reino de Dios. Por eso estamos aquí. ¿Ya? A menos que haya alguno camuflado por ahí. Estamos en el reino de Dios, amado. El Señor nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice en Colosenses 1:13, el cual Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de Dios el Padre. Él fue quien nos libró por medio de nuestro Señor Jesucristo y al reino de su amado Hijo. Porque dice que el reino es de Jesús. Él lo ganó allí en la cruz del Calvario. Ahora, entendamos esto. Jesucristo ejerce gobierno sobre el reino de la luz y Satanás ejerce gobierno o domina el reino de las tinieblas. Ya son cosas que sabemos todos, ¿no es cierto? No es raro para nosotros entenderlo. Pregunta, ¿tenemos un compromiso total con el reino de Dios o para estar en el reino de Dios? ¿Tenemos un compromiso total para lo que Dios dice que hagamos y vivamos? ¿O hay algo que lo dejamos ahí guardadito para nosotros? ¿Por qué? Porque a eso le llamamos debilidad, a eso le podemos llamar, puede ser una excusa. Mayormente se le llama, y dicen las personas, yo tengo esta debilidad. Debilidad pueden ser mujeres, debilidad pueden ser egoísmo, envidia, ahí lo vamos a ver, pero están ahí. Y la gente dice, no, es que yo tengo esta debilidad, pero la verdad es que eso no es debilidad. Pablo dijo, he sido azotado, a los que saben me ayudan, he sido azotado por los judíos, parece 2 veces dice, le dieron 40 azotes menos uno, he estado en peligro, he estado al borde de la muerte, en naufragios, en debilidades, y de hecho él vivía enfermo, pero decía él que en esas debilidades Cristo se hacía más fuerte en él. ¿Se acuerda? Pero esto que acabo de decirle yo recién, esas no son debilidades, esos son pecados. Pecados que mantenemos en nosotros. Dice, ¿nos sujetamos a su autoridad totalmente en el reino de Dios? ¿O solo algunas áreas de nuestra vida las ponemos a los pies de la cruz y las otras las guardamos para nosotros? Debemos recordar que el hombre nació vendido al pecado. Nosotros nacimos vendidos al pecado. Romanos 15:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, todos pecamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1-5 dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando dice estábamos es porque era antes. Hoy muchas veces pecamos, pero hoy estamos en Cristo. Dice también, en los cuales anduvisteis. Anduvisteis es pasado, no es presente ni futuro, es anduvisteis, andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, la corriente del mundo. ¿Qué más? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Todos vivimos en otro tiempo así. ¿En qué? En los deseos de la carne, en los deseos de los pensamientos. Dice, en los deseos de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Hijos de ira? ¿Qué es eso? Hijos de ira es que estábamos bajo la ira de Dios. Es decir, si no procedíamos al arrepentimiento, si no creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesús, la ira de Dios está sobre nosotros. Pero ya no estamos en esa condición. Ya no estamos bajo la ira de Dios, estamos en el reino de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que aunque nos amó, ¿cuándo? Aún estando muertos en delitos y pecados. Busqué la palabra rico en el griego y dice que rico tiene que ver con poder, con poderoso.
ese rico, cuando la Biblia dice Dios que es rico en misericordia, quiere decir Dios que es poderoso en riqueza, en amor, en misericordia. Ese nos amó con un gran amor, dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con su Hijo Jesús. Cuando Jesús resucitó, ay, casi me caí. Cuando Jesús resucitó de los muertos, tú y yo resucitamos porque creímos en Él. ¿Ya? Ahora, conclusión, ¿alguien le había predicado tan cortito? Este es el día para ustedes. Entendemos que ya no estamos en el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Entiende eso usted? ¿Estamos en qué reino? En el reino de la luz, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entendemos que hemos sido liberados de la potestad. Busqué potestad para que fuera más comprensible. ¿Qué significa potestad cuando dice que hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas? Tiene que ver con esclavitud y tiene que ver con poder. O sea, el poder de las tinieblas nos tenía en esclavitud. No es que estábamos en el mundo nomás, sino que éramos esclavos. Éramos esclavos. ¿Qué más? Entendemos que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Usted entiende eso? ¿Puede decir yo estaba muerto en delitos y pecados? ¿Sí? Sí, diga que sí. Claro. Entendemos que andábamos conforme a Satanás y éramos sus esclavos. ¿Eso lo entiende? ¿Sabe eso? ¿Puede decir? Entendemos que éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, usted puede decir yo estaba bajo la ira de Dios. ¿Puede decirlo? ¿Cierto? Puede decirlo, tiene que decirlo. Tiene que hablar y practicar la palabra de Dios. Porque es así, dice la Biblia que la palabra de Dios está viva. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son vida, pero me falta una palabra ahí, se me olvidó. Pero espíritu, son vida. Gracias. Quiere decir que la palabra está viva. Por eso le recomendamos siempre, lea las Escrituras. Lea las Escrituras. Tiene que aprender a hacerse el hábito de leer las Escrituras. Y otra que dice Jesús, que escudriñemos las Escrituras porque os parece que en ella tenéis vida eterna, y vida eterna también. O sea, somos vivificados con la palabra. Leamos la palabra, hermano, y luego proclamémoslas, pero también vivámoslas. Entendemos que Dios es rico y poderoso, como hablábamos recién, en misericordia, que Él nos amó, y no tan solamente nos amó, sino que nos salvó, nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo Jesús. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de Mauricio? ¿Qué quiere Dios de los Robertos? Son dos Robertos, de los Robertos. De Rubén, de Luis, de todos nosotros. ¿Qué quiere Dios? Efesios 4:13, que alguien lo lea, por favor. Ya estamos terminando. Quiero que ponga mucha atención a esto, así como lo ha hecho, porque la idea es que este día nos bañamos con algo en nuestro corazón. ¿Ya? Y podamos este día identificar a esos amantes que tienes y que pueda tener. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Otra versión. Dele de nuevo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eso, la plena, viene de plenitud. Hay una palabra que no me acuerdo dónde está, a lo mejor el pastor me puede ayudar. Dice que en Cristo radica, parece, la plenitud del Padre, o está la plenitud del Padre. Plenitud significa todo. O sea, ¿qué quiero decir? Cristo aprendió del Padre, aprendió la obediencia,
Y Jesús lo que hace, lo que dice, es lo mismo del Padre. Ahora, cuando estaba hablando de que nosotros lleguemos a un varón perfecto, estaba hablando de que nosotros podamos ser como Jesús, llegar a la estatura de Jesús. Eso está diciendo. Si usted vuelve a leer la versión y lea todas las versiones, las versiones, no la traducción es la 60 y las versiones son todas las demás. Léalas y le va a ayudar mucho. O sea, que la plenitud de Cristo, dice en la Valera, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, como Cristo también, como en Cristo radica la plenitud del Padre, de Dios, así también nos manda a que nosotros lleguemos a la plenitud de Cristo, que seamos los Cristo, como decía Jerry y Alfredo el fin de semana. ¿No es cierto? Cristo expresó y dijo, yo hablo lo que mi Padre habla o me dice, y hago lo que Él me dice, cuando lo reclamaban los fariseos. ¿No es cierto? Dice que lleguemos a la unidad de la fe, me parece que es en el mismo versículo habla que lleguemos a la unidad de la fe, que lleguemos al conocimiento de su Hijo, que conozcamos a Jesús. Existe la posibilidad de que uno de ustedes venga aquí delante y hable de Jesús, y hable desde allá, de donde Él estaba. Yo tengo que conocer y entender bien quién era Jesús antes de venir a la tierra y dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra. Cómo vino Jesús, cómo llegó. Conozcamos eso, conozcamos la pasión de Jesús. No veamos tanto la película aunque nos ayuda bastante, la pasión de Cristo, pero la pasión de Jesús está en las Escrituras. Y va mucho más allá de lo que la película dice. Conozcamos, tengamos un conocimiento de lo que Él dice. Y la única manera es teniendo una relación con Él, abandonando los hábitos y las normas en las cuales nosotros seguimos tratando de vivir, aún estando en el reino de Dios. Dice que lleguemos a la plenitud de Cristo, o sea, todo lo de Cristo, que lo conozcamos, ¿ya? Ahora, pregunta. ¿Hay algo del reino de las tinieblas en ti que debes abandonar? ¿Hay amantes en tu vida? Porque la iglesia, si usted lee las Escrituras, se da cuenta que en muchos lados la iglesia es tratada como la esposa de Cristo, ¿cierto? Como la esposa de Cristo. Y si usted lee Ezequiel 16, me parece que Ezequiel 16, solamente Dios le reclama a Israel como Israel se prostituyó. Como le dice así literalmente, ¿cuántos amantes has tenido? ¿Cómo fornicaste? ¿Cómo te prostituiste? A las versiones nuevas que está dice, ¿cómo tuviste relaciones sexuales con otros dioses? Las diferentes cosas que dice Israel. Espiritualmente esas cosas, hoy en día nosotros tenemos que mirarlas desde el punto de vista que hemos entendido que estamos en el reino de Dios y hemos entendido que hay una demanda de Dios para nosotros, de cómo vivir, de qué vivir. Entonces, ¿hay alguna cosa, algo del reino de Dios, del reino de las tinieblas en ti o en mí que tenga que abandonar? Y para ir terminando, vamos a ver dos cosas maravillosas a donde somos enseñados. Busque Gálatas 5, 19 al 21. Porque el Señor es tan bueno que Él no nos deja solo. Él nos dice, nos habla, pero también nos consuela. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, 2 puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo os amonesto, como ya lo he dicho antes, le dice Pablo a los Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas que están aquí son dignas de analizar en nuestra vida. Usted estará en su corazón diciendo, ay, qué bueno que yo no me meto con los hechiceros. Yo no soy una persona que vive en fornicación, que no vive en adulterio. No vivo cosas inmundas, no ando en lascivia. Y distintas. Pero aquí hay celos, pleitos, iras. ¿Cuántas veces nos airamos? Los celos son una cosa horrible en la vida de los hombres. Aquí estamos hablando solamente de hombres nosotros. Los celos, las envidias. Ya, yo le agregaría, también le agregaría la codicia. Que codiciamos muchas veces, codiciamos cosas, casas, autos, trabajos de otros, mujeres. No debemos codiciar. Borracheras, orgías semejantes a estas. Pero el 22 que dice, este es el consuelo. El consuelo de que cuando llegamos al reino de Dios, cuando veníamos completamente destruidos del reino de las tinieblas porque creímos en el Señor, y ojalá no hayamos creído a medias, sino que total. Por eso la pregunta del principio era, ¿nos hemos rendido totalmente a las demandas del reino de Dios o solamente algunas cositas? Este es el consuelo. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Póngase de pies. Si bien estamos hablando de que cualquiera de estas cosas malvadas que hemos leído, que son las obras de la carne, las pudimos haber practicado lejos del Señor, en el reino de las tinieblas. Pero hay muchas cosas de esas que lamentablemente se practican acá. Es verdad que estamos en un proceso, pero el Señor hace tiempo que nos está llamando a todos a tener una vida distinta, de obediencia, una vida completamente rendida al Señor. Hay algo que aprendimos y en el Fe y Obediencia está, dice, una obediencia a medias es desobediencia. O sea, si yo obedezco a media lo que el Señor me dice, yo en realidad lo que estoy haciendo es desobedeciendo. Por eso que tenemos que indagar, escudriñar las Escrituras. Y lo que procuramos como iglesia es que podamos encontrar el camino que es el camino de Jesús, que es el mejor. No encontraremos ningún otro. ¿A quién iremos? Solamente Él tiene palabras de vida. Cuando fuimos sacados del reino de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesús, ¿qué hizo el Espíritu Santo cuando creímos en Él? Por fe. ¿Se vino a qué? A nosotros a vivir. Él vive en nosotros. Y no quedamos despojados. Dice que Él vive, Él es una persona. Pero en nosotros hay amor, hay gozo. En ti hay paz. Tú tienes la paz de Jesús. No necesitas pedirle a Dios que te la dé porque tú la tienes. Tú lo que tienes que hacer es ejercer paz, bondad, paciencia. Cuando tú dices, no le tengo paciencia a este compadre. ¿Se da cuenta o no? No le tengo paciencia a esta... Señor, no le tengo paciencia a la mujer que me diste. No, si tú tienes paciencia. Tienes que ejercer paciencia. Tienes que decidir ejercer paciencia. No, si no tengo amor, yo no puedo amar, no. El Señor se equivocó con la mujer que me dio, no la puedo amar, pero sí puedes. Porque
el amor está en ti radica el Espíritu Santo. Él dice que Dios es amor. Cuando tú dices, yo no puedo ser benigno, no puedo ser bondadoso, porque todo esto es mío y no puedo ser bondadoso. No, si puedes, tienes que decidir ser bondadoso. Tienes que decidir en tu corazón obedecer al Señor. Finalmente, tú puedes decir, yo no tengo templanza, yo no soy manso, no puedo ejercer mansedumbre, no tengo mansedumbre. No, si tiene, en ti hay mansedumbre, en ti hay templanza y también dominio propio. Amados, que esas obras de la carne que tienden a ser los amantes que nosotros nos deleitamos, vamos a orar en esta noche que el Señor nos ayude, porque necesitamos despojarnos de aquellas cosas. No es posible que nuestra trayectoria de vida sea tan lenta, tiene que haber un avance. Y para eso el Señor nos ha puesto aquí. Para eso hay un trabajo que está haciendo a nivel pastoral, a nivel liderazgo, a nivel discipular. ¿Por qué? Porque deseamos nosotros como sus amigos, como sus hermanos, que crezcan. Y entendamos que Jesús, el Señor, nos está llamando a una vida completamente sometida a Él. Amén. Cierra sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que Tú nos perdones, Señor. Queremos reconocer que hay amantes en nosotros, Señor. Hay cosas que no son de su reino, que las trajimos del reino de las tinieblas y las hemos abrazado y no las hemos soltado. En esta noche, Señor, le pedimos que nos perdone y que nos limpie con la sangre de su Hijo amado Jesús. Señor, no queremos ser tratados como el pueblo de Israel que fue abandonado, fue llevado cautivo. Señor, no queremos volver al mundo a experimentar la miseria. No queremos volver a experimentar el dolor. Ayúdenos, Señor, y traiga luz en esta noche, en el nombre de Jesús, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, para que podamos ver con claridad lo que está por delante para vivir. Ayúdenos a entender, Señor, que no podemos estar en dos caminos. No existen para ti, existe solo uno. El que nos lleva a la vida eterna, el que nos lleva a vivir en obediencia a usted. Cuántas situaciones, cuánta ira, cuánto enojo ejercemos a veces, pero no ejercemos amor y no ejercemos templanza. Señor, cuánta lascivia muchas veces y no ejercemos, Señor, la santidad y la pureza. Cuántas veces hemos andado, Señor, en mentiras, en otras situaciones. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos para salir de todas estas cosas que nos detienen, que nos atrapan muchas veces. Que a partir de este día, Señor, nuestras vidas sean distintas y que seamos los hombres que usted llamó. Los hombres que usted llamó firmes, gozosos, que viven en paz, que viven soñando, Señor, de expandir su reino en los hogares, en la calle, en la micro, en todas partes, en el trabajo, Señor. Ayúdenos a hacer esos modelos como nuestro Señor Jesús, de tal forma que la gente nos mire y quiera ser como nosotros, porque también en nosotros radica la plenitud de Cristo. Gracias, Señor amado. Su nombre sea exaltado y su nombre sea glorificado. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si al final quiere que oremos.